Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Ya saben que siempre comenzamos lo más puntual que podemos, como en este caso, y sabemos que algunas personas pues van a ver el video pues a partir de que ya esté grabado, entonces bueno, ya para nosotros es importante. Y bueno, pues prácticamente estamos dando inicio tal cual desde ahorita. Y quiero comentar con mi esposa y con ustedes, pues un poquito de lo que estábamos hablando la semana pasada al final de la clase para Sí, tomarnos a partir de ahí. ¿Qué te parece? me parece bien Pues adelante. para hacer un breve recordatorio, para Por lo hilar, ¿no? Lo que menos el estuvimos final de lo que hablando estábamos la hablando, semana que pasada. era un poquito, hablábamos de las fuentes de donde proviene la profecía y que algunas pues pudieran llegarse a confundir si no lo hacemos con cuidado, ¿no? Ujú. Sí, estábamos hablando de que efectivamente la palabra puede venir de Dios directamente, pero también puede ser que esté inspirada por un espíritu que no es de Dios, un espíritu Exacto. de Ese engaño, sería otro de los ajá, posibles orígenes de la o palabra. que la Ujú. persona que está dando la palabra esté hablando de su corazón, ¿no? Entonces Uh-huh. son tres las posibilidades del origen, que es Dios, que es un espíritu maligno, que no es de Dios, y el espíritu humano. Serían las Uh-huh. tres principales fuentes de donde puede venir una Así palabra es, hacia nuestra vida o corazón. ¿Mm? así es. Y es importante tener presente esto porque siempre es muy bonito cuando tú recibes una palabra. Realmente es algo que te edifica muchísimo, que te da la certeza de que el Señor tiene cuidado de ti, que está mirándote, que sabe lo que te pasa, que sabe lo que estás pensando o necesitando. Pero sí es importante, porque además la palabra dice que lo hagamos, que juzguemos la profecía. Entonces, primero tenemos que saber de dónde puede venir una palabra. Una palabra puede venir directamente de parte de Dios o, como les decíamos, puede ser inspirada por un espíritu que no es de Dios, en cuyo caso estaríamos hablando de un espíritu que quiere engañar, confundir y traer algo malo, un fruto malo. Y la tercera fuente pues es la persona misma, el espíritu humano de la persona, que puede estar hablando de lo que tiene en su mente o en su corazón, y de ahí dar una palabra a alguien. Yo estoy aquí revisando, pues conforme van llegando sus comentarios, saludos a todos los que nos están saludando, pero también les animamos para que si tienen alguna duda, también la pregunten. Yo por eso de repente me van a ver que volteo hacia abajo, porque aquí tengo la tablet, donde yo estoy recibiendo pues sus saludos y eventualmente sus preguntas, ¿no? Así es de que bueno, pues seguimos adelante. Y lo que decía mi esposa es muy importante. Tenemos que, pues por un lado, entender que es una bendición muy especial recibir una palabra de dirección, de sabiduría, de consuelo, de edificación o aún de exhortación, como ya lo comenzamos a comentar la vez pasada, pero también tenemos que tener muchísimo cuidado en el origen, Uh-huh. porque pudiéramos estar pretendiendo tomarla como algo muy fuerte y muy serio y de repente pudiera ser que no viniera de parte de Dios, entonces tenemos un riesgo. Y luego no es tan difícil aprender a identificar, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero sí es muy necesario. Yo creo que una de las cosas más importantes a las que nos enfrentamos normalmente en este tipo de situaciones es eso, es decir, será o no será de Dios, y si es de Dios, pues qué tengo que hacer con ella y cosas por el estilo. Pues bueno, pues es parte de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Uh-huh. Y queríamos hacer énfasis porque, si mal no recuerdo, también leímos este versículo. Lo leo yo, lo lees tú. No, tú, ¿qué quieres? Dice Deuteronomio 13, versículos del 1 al 3: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque el Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Quiere decir, vamos a traducir la palabra, quiere decir que Dios permite que haya gente que puede estar profetizando y que no necesariamente sea una profecía que provenga de Él. Si te fijas, dice ahí que Dios lo está permitiendo para probar el corazón de las personas
si saben identificar y si pueden o quieren identificar si lo que se está diciendo viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos en la Biblia, ¿no? Pero lo importante aquí, ahorita hablamos de los ejemplos, lo importante aquí es entender que el Señor lo que quiere es que distingamos claramente lo que proviene directamente de parte de Él y lo que no proviene de parte de Él. Hay muchos adivinos, hay gente que, pues obviamente, como ya dijimos, tienen cosas que hablan de su corazón o por parte de otros espíritus. Hay cosas muy evidentes, obviamente, ¿no? Aquí es muy evidente la palabra porque habla en Deuteronomio de cómo en un momento determinado podemos fijarnos cómo el tal profeta sí pudo haber dicho algo originalmente de parte de Dios. Estoy mencionando a Balaam. El profeta Balaam tiene una característica. Al principio le quieren pagar dinero para que maldiga a Israel. Y aunque él acepta, digamos, es importante que entendamos que él no puede maldecir a Israel. Pasa una vez, pasan 2 veces, pasa 3 veces. Y al final, lo que hace Balaam mal, porque está mal, es que le dice a los enemigos de Israel cómo pueden hacer caer a Israel, ¿no? Entonces, esa parte es algo muy importante que tenemos que entender usted y yo, porque un profeta que puede iniciar bien, si su corazón se pervierte, se distorsiona, puede utilizar, porque esa es la palabra que tengo que usar, utilizar lo que ha recibido de parte de Dios para hacer mal. Tan así que termina muriendo este profeta Balaam entre los de Canaán por Israel como si fuera un adivino. Es muy impresionante este pasaje, pero es importante entenderlo. Entonces, sí es posible, para que recapitulemos lo que estamos diciendo, sí es posible que alguien que hable aparentemente bien en profecía puede llegar a abrir su corazón y dejar que otra cosa que no esté bien entre sí puede pasar. Por eso, el que se recibe palabra de Dios o busca estar en la palabra del Señor, hablando de parte de Dios, tiene que mantener un estilo de vida de pureza, de santidad, de humildad, de búsqueda de Dios, para que su corazón permanezca siempre en un tono, en una sintonía con Dios, que no tenga que estarse preocupando, ¿verdad? Porque qué terribles cosas puedo hablar hoy. ¿Sí? Eso no pasa cuando una gente es honesta, es sincera, es humilde y puede estar en comunión con Dios, pues obviamente va a fluir de otra manera. Eso es en cuanto a el origen de cómo puede venir una palabra, ¿no? Aquí eso es algo importante que tú y yo tenemos que saber. No es el único. Hay espíritus malignos que definitivamente parecen profetas, pero son adivinos. Ya eso hablamos mucho al principio de las clases. Si tú no estás viéndonos desde el principio, te recomiendo que veas las primeras clases. Ahorita estamos hablando de profecía, tenemos que mencionar un poco esto, pero no vamos a meternos mucho, porque ya hablamos bastante acerca de esto. Pero existen los espíritus de engaño. Esto lo tenemos que mencionar porque no es para que entonces yo no quiero ni hablar, no quiero pensar. Sí es importante tener temor de Dios cuando uno recibe algo, pero es muy importante pasarlo por la palabra de Dios. O sea, por eso dice aquí que si se levanta uno y te dice que vayas en pos de otros dioses, pues obviamente no era de Dios. Y esto parece algo muy obvio, pero no lo es tanto, porque hasta el día de hoy hay personas que creen que tienen que servir a Dios sirviendo a santos y a vírgenes. Y lo digo tal cual. Y francamente tienen que tener mucho cuidado, porque Dios es muy celoso. Dios es Dios. A Israel se le manifiesta y le dice, el Señor uno es, no porque se manifieste como un individuo, se manifiesta como la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Y algo que dice el Señor es que Él no comparte su gloria con nadie. Y lo menciono porque el pasaje que estamos mencionando ahorita de Balaam, o de lo que estamos hablando en Deuteronomio, quiere decir que el Señor claramente le dice a Israel, no te vayas a ir con la finta. Si bien se levanta alguien y te dice, mira, sigue a Dios de esta manera o a otros dioses, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, y hace misericordias a millares de los que le aman y le obedecen.
y porque realmente todos necesitamos conocer lo que dice la palabra. Nunca vamos a dejar de insistir en que el conocer lo que dice la palabra va a ser nuestra seguridad de que estamos realmente moviéndonos y caminando en una línea correcta, de que no va a llegar cualquier persona a decirnos algo y vamos a ser engañados. Así han surgido algunas sectas y necesitamos tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque también la palabra dice que nadie debe agregarle nada a lo que ya está escrito. O quitarle a lo que ya está escrito. Bueno, aquí tenemos que hacer mención de algo que está actual. O sea, mira, te voy a decir un par de cosas que son importantes. Existe dentro de lo que es el judaísmo, vamos a hablar primero del judaísmo, la parte de los rabinos que le dicen a la gente que sí lea la Torá, o sea, las escrituras, ¿no? Para usar las palabras. Y bueno, está bien las escrituras, pero también existe algo que se llama la tradición. Y de repente pasa en el judaísmo, y lo menciono como primer cosa, pero no como única, que la tradición viene a ser más fuerte y más pesada que propiamente las escrituras. Y eso es un error. Es un error en el judaísmo y también lo es en el catolicismo. Y si nosotros no nos cuidamos y caemos en algo parecido, estamos en la misma. ¿Por qué? Porque el catolicismo también dice, y eso es, por favor, si nos estás viendo y tú eres católico, no te sientas ofendido, mejor aprende lo que te estoy enseñando, por favor. Es para que aprendas. Si no lo sabes, hay una equivalencia, y a veces pasa lo mismo que en el judaísmo, donde dice que no solo es la Biblia lo que se tiene que tomar como principio para desarrollar las cosas, sino las costumbres, las tradiciones, la experiencia, pero no es equipararlo, sino es ponerlo a veces por encima de. Y en ambos casos tenemos este problema. ¿Por qué? Porque si se trata de discernir algo y tú no estás ejercitado en las escrituras, entonces puedes caer en el error que mucha gente cae, que busca la opinión calificada, y la estoy así entrecomillando, de alguien que tiene una palabra según sus tradiciones y costumbres, con todo respeto, pero que se ponen por encima de lo que dice Dios. Tan actual es lo que estoy diciendo que al día de hoy apenas es una noticia fresca, y disculpen, lo tengo que mencionar porque está pasando. ¿Cómo es posible que el jerarca máximo de la Iglesia Católica, que es tan importante y tan trascendente, se le haya ocurrido decir algo que va totalmente contrario a lo que dicen las Escrituras en relación a la forma de la familia? Bueno, si no sabes de qué te estoy hablando, búscalo, porque yo no te voy a decir más, no es mi clase, pero te estoy diciendo que uno tiene que tener cuidado del origen espiritual de lo que se dice, quién lo dice y por qué lo dice. Y ahí la palabra de Dios siempre es, ha sido y seguirá siendo por encima de cualquier otra cosa, que es lo que estamos mencionando. Tanto una palabra profética como cualquier principio o cosa que se diga o que se pretenda legislar o poner en orden. Por favor, es importante lo que estamos diciendo. El origen de lo que hacemos tiene que ser escritural, tiene que ser bíblico y tiene que ser inspirado y dirigido por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús. Así es, la palabra siempre será vigente. Esa no cambia por el hecho de que a la gente, a los gobernantes en el mundo les parezca que eso es anticuado o demasiado conservador. En realidad es lo que el Señor ha establecido, y aunque digan lo que diga quien sea, la palabra de Dios siempre va a ser, y no podemos cambiarla. El Señor lo dice muy claramente, y además es algo seguro, porque como les decía, hace poco platicaba yo con una persona que me comentaba que estaba yendo a un lugar, había estado yendo hace tiempo a un lugar donde oraban en el nombre de una persona que no es el Señor Jesús. Todas las oraciones que hacían eran en nombre de fulanito de tal, ¿no? Entonces, o sea, bueno, perdón que te interrumpa, pero yo no sé si están entendiendo lo que les estás diciendo. Esto apenas acaba de pasar, sí, ¿no? Y es que esta persona comentaba que ahí en el lugar donde se reúnen se dicen cristianos, pero oran en el nombre de una persona X, que ni mencionar, no tiene caso mencionar. Sí, entonces preguntaban, ¿por qué oramos en el nombre de fulanito? Y entonces la respuesta que le dieron fue
Porque la palabra dice que Dios va a dar un nuevo nombre, nos va a dar un nuevo nombre. Entonces, realmente... Para eso, nos va a dar un nuevo nombre a nosotros, se dice en la Biblia, si vamos a la palabra, dice que es un nuevo nombre que nadie conoce, sino solamente al que se le dio, y eso todavía está por suceder, no ha pasado, ¿ok? Entonces, no podemos sacar de contexto la escritura, es otro principio básico. La Biblia tiene un texto y tiene un contexto. Entonces, esa escritura es muy interesante y no está hablando del nombre de Jesucristo, está hablando de cada uno de nosotros, por cierto. Y también dice que ese nombre nos va a ser dado a conocer. Y habla de una piedrecita blanca, habla de cosas muy simpáticas, muy bellas. Pero no tiene que ver, nada que ver con cambiar el nombre en el cual nosotros podemos pedir, orar o ejercer autoridad. Así es, y así de todos modos la responsabilidad de estar seguros de que lo que se les está enseñando es correcto, pues es de cada creyente. La persona que está al frente de los púlpitos puede decir las cosas de una manera muy elocuente o muy segura, pero es nuestra responsabilidad el estar viendo en la palabra que efectivamente lo que esa persona está diciendo es así. No dar nada más por hecho que todo lo que cualquiera, ¿verdad? Como en el caso de esta persona que me comentaba, que prácticamente la gente se dejaba engañar y dirigir de una manera terrible sin molestarse en ver en la palabra que efectivamente lo que estaban escuchando era de esa manera. Bueno, es lo que te estoy diciendo, es lo mismo que te acabo de decir del judaísmo con la tradición y del catolicismo con la costumbre y tradición. ¿Por qué? Porque no, Jesús se lo dijo a los fariseos, ustedes invalidan la palabra con sus costumbres y tradiciones. ¿Por qué iba a ser diferente hoy? No es diferente, al contrario, eso nos tiene que llenar a nosotros como de alerta y como de cuidado, no para estar juzgándonos unos a otros, no, porque lo que dice mi esposa de verificar lo que se dice en un púlpito también tiene que ver con el tener comunión con el Espíritu Santo para mantener una línea de entendimiento, porque hay textos que son impresionantes, como el de, siempre bromeamos con ese texto, ¿no? El de Judas se ahorcó, fue y se ahorcó. O sea, eso no es una doctrina, por supuesto, ¿no? Pero hay gente que si no está conectada con el Espíritu Santo, el sentido de las palabras los distorsiona. Como ahorita el texto que acaba de decir mi esposa está totalmente distorsionado. Sí. Pasa con muchas cosas. Por eso no es tan simple. Ay, sí, la misma Biblia dice que es una espada de dos filos. Sí te voy a decir algo, es importante que de inicio, cuando apenas empiezas a conocer la palabra, se te guíe, eso sí, a alguien, con gente que esté ahí, gente obviamente confiable, llena del Espíritu Santo, etcétera, ¿ok? Pero también se tiene que entender que poco a poco la persona tiene que ir creciendo en conocimiento, en una intimidad y cercanía con Dios a través de la oración y obviamente estar leyendo la palabra, alimentándose de ella. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios norme nuestro criterio en la mente y en el corazón. Y entonces empezamos a darnos cuenta que nos estamos conectando en el mismo espíritu y en el mismo sentir. Y así debe de fluir la palabra profética. Así es. Bueno, entonces, ¿por qué hacemos tanto énfasis? Porque precisamente este don se trata de escuchar algo, un mensaje, como decíamos la semana pasada, que viene de parte de Dios a nosotros y tenemos que tener cuidado de que efectivamente verifiquemos que viene de parte de Dios, ¿no? Y para eso, bueno, está como fundamento la palabra, pero como estaba diciendo Manuel ahorita, la comunión con el Señor y que el Espíritu Santo esté dándonos testimonio directamente y que nosotros podamos entender que efectivamente esa palabra era una palabra que venía de parte del Señor para nosotros. Entonces, resumiendo, la palabra profética correcta es la inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? No hablar de sí mismo, siempre va a señalar a Cristo. Aprende eso. Y siempre que señale a Cristo lo va a señalar en su obra poderosa y redentora, en su principio y en su fin, en la obra de Jesús y en lo que Él hizo y en lo que Él hará. O sea, siempre va a ser así.
Inclusive, aun cuando haya palabras proféticas, digamos, personales, porque acuérdate que dijimos que el don de profecía tiene que ver con eso también, esas palabras siempre van a ir orientadas hacia el cumplimiento de la dirección con sabiduría respecto a lo que Dios, a lo que Jesús dijo, hizo y nos ha concedido. Entonces, estas palabras que surgen para hablar, por ejemplo, de una catástrofe terrorífica, primero están por demás si ya está en la palabra de Dios descrito claramente todo lo que va a ocurrir. A lo mucho lo que debe de pasar si estuviéramos en tiempos de cumplimiento es que las personas se ubiquen para que sepan en qué tiempo estamos viviendo, como ahorita, ¿no? Sería imposible no decir que estamos en lo que la Biblia llama principio de dolores, como mujer de parto, y eso sería imposible. ¿Por qué? Porque las señales proféticas que están descritas en la Biblia ya empiezan a verse en coincidencia con lo que vemos. Pero como es un principio de dolores, también tenemos que entender que son como contracciones. Ahorita está la tierra en un grito. Por todo lo que está viviendo y pasando. Estamos viviendo y pasando. Pero si es una contracción, se tiene que disminuir y hasta detener un poco, o mucho. Y a lo mejor va a pasar otro tiempo. ¿De qué tamaño son esos tiempos? No sabemos, porque los tiempos de Dios no son como los nuestros, ¿no? Cada vez han sido, eso sí, lo que podemos saber de los tiempos de dolores es que cada vez han sido más intensos y más continuos. Es decir, ya estamos más cerca del alumbramiento de lo que dice la palabra. Pero no nos dejemos engañar. Todavía no estamos en un tiempo que alguna gente ya está predicando, enseñando y profetizando que estamos. Y yo digo que tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay otras señales proféticas que van acompañadas para que se vayan cumpliendo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de eso y estar leyendo y estar aprendiendo. Y de alguna manera también eso nos ayuda a tener una estabilidad también en nuestro espíritu, que Él lo da. Si bien una palabra profética del Espíritu Santo no es para que yo me aterre, para que me ponga abajo de la mesa o del colchón o me esconda, porque qué horror lo que está pasando. No, el Espíritu Santo nos va a sacar, si somos la iglesia, a dar la cara, a enfrentar las cosas, a bendecir, a interceder por el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de conflicto, de lucha, las almas, ¿verdad?, están de por medio, la gente está confundida en pecado, alguna está perdida, mucha está perdida, Dios no quiere que se pierdan. Ese es el principio. Dios no quiere que se pierdan. ¿De qué serviría profetizar una terrible cosa que va a ocurrir? Vamos a pensar, si el Espíritu Santo no lo está diciendo, si solo va a aterrar a unos o a otros los va a insensibilizar. O sea, estos locos siempre están hablando de esto, se va a hacer a un lado. O, ¡ay, qué horror! Todo está de cabeza, ya nos vamos a morir todos. No, espérate. Ni siquiera dice eso la Biblia. Entonces, sí son tiempos difíciles, sí necesitamos al Espíritu Santo, sí tenemos que ser afirmados y fortalecidos. De ahí debe de provenir la palabra. Una palabra que da dirección, que da estabilidad, que da firmeza y que en medio de toda adversidad te hace sentir en paz. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Y cuando abre la boca el Espíritu Santo a través de sus profetas o con dones de profecía, es para edificar, para exhortar, ¿verdad? O para consolar. ¿Te acuerdas? Así es. Entonces, bueno, vamos un poquito más adelante. Nosotros tenemos que tener cuidado con algunos aspectos, observar algunas cosas. De hecho, parte de lo que hemos estado hablando tiene que ver con eso. La profecía que nos den nunca debe reemplazar lo que dice la palabra. Eso ya ahorita lo explicamos bastante ampliamente, así que no podemos sustituir la palabra que alguien venga y nos diga. La palabra escrita, las escrituras, no podemos reemplazarlas con ninguna palabra que una persona venga y nos diga a por nosotros. Muy ungida, por muy mediática, por muy elocuente, por muy famosa que sea, jamás. Lo digo con conocimiento de causa. Hemos sabido, nos ha tocado escuchar ministros, gente que tiene años, y de repente empiezan a hablar y dices, oye, espérate, ¿de dónde sacaron esto, no?
Y uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son humanos, ¿no? No es para juzgar, ay, es que esa gente está, no. A veces sí nos causa eso porque nos molesta, pero en realidad lo que nos interesa es no desviarnos, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, la profecía que es correcta no va a contradecir nunca lo que dice la Escritura. Eso pueden anotarlo. No va a agregarle, quitarle o contradecir lo que dice la Biblia. Al contrario, le va a dar como una claridad muchas veces a lo que dice la Escritura porque es una forma de afirmar la palabra. Así es. La profecía nunca, no la que es correcta, no va a traer una nueva doctrina, jamás. Apunten, por favor. Por eso te digo, ¿cómo es posible que ahorita se esté hablando de algo que sería como doctrinal, como cambiar la doctrina, poner una nueva doctrina, cuando en realidad es una oposición total a la palabra? Eso no es correcto, bajo ninguna circunstancia. Es una antítesis del Espíritu Santo. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque también hay mucha libertad de creencia, cual está bien, pero dentro de la libertad de creencia nosotros tenemos que aprender a que estamos bajo la dirección, tutela, cuidado del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces siempre tenemos que preguntar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Está de acuerdo Dios con esto? ¿No está de acuerdo? ¿Está bien o no está bien? Te voy a comentar otro caso que también me lo platicaron hace poco. Es una persona que escuchó a otras hablando y estaba diciéndole que no sé qué rollo, no sé cuál es la secta, porque es una secta, ¿verdad? Estaban yendo hacia ese lugar y le estaba diciendo la loquera de que las muchachas tenían que pasar primero por el pastor antes de casarse, hablando sexualmente en esa secta. Imagínate nada más. ¿De dónde sacaron eso? Y sabes que es lo más impresionante, que tengan adeptos y que les hagan caso. Eso es lo más impresionante. Oye, la virtud más grande para un matrimonio es que la mujer llegue igual que el hombre, pues en una pureza sexual. Yo sé que eso en la actualidad suena muy impresionante, pero ese es el corazón y el plan de Dios. Que lleguemos puros sin haber tenido relaciones sexuales. Que nuestra primera relación sexual sea ahí, una vez que nos hicimos nuestros votos delante de Dios, que nos comprometimos, ¿verdad?, ante el Señor, con pastor, con iglesia, con testigos, con el Señor, ¿verdad?, hiciéramos nuestros votos y entonces tengamos ya ahora sí intimidad sexual. Cualquier cosa fuera de eso, quien quiera que lo enseñe, por donde quiera que lo diga, está fuera de lugar, totalmente, ¿no? Entonces, son ejemplos de cosas que a la gente le suenan, pues yo no sé si razonables o no, porque a mí se me hace terrible solo de pensarlo, que no están en la Biblia, que obviamente se lo sacaron de algún otro lado, sacaron una doctrina quién sabe de dónde, sacaron de contexto escrituras, con seguridad algo hicieron para estar diciendo cosas como estas, ¿no? Entonces tú tienes que ser cuidadoso. ¿Para qué? Para que no cualquier persona que diga que viene de parte de Dios o hable de parte de Dios, tú digas sí. No, espérate. Cuidado. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con esto y juzgar la palabra que recibamos. Y bueno, también por otro lado, si somos nosotros los que tenemos ese don, tenemos que estar dispuestos a que la palabra que demos va a ser juzgada. Y está bien porque es parte del crecimiento. En eso también hay seguridad para el que da las palabras, porque va aprendiendo a fluir en ese don y va pudiendo hacer las correcciones que necesita. Y esto lo dice Primera de Corintios 14:29. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los demás juzguen. Quiere decir que no es difícil que en general como grupo la iglesia, obviamente se requiere que la gente ya tenga conocimiento, porque si una gente no conoce la Biblia, ¿qué juzga? Tiene que juzgar conforme al conocimiento y a su comunión con el Espíritu Santo. Porque te voy a decir una cosa, cuando una palabra es de Dios, te viene una convicción, un testimonio del Espíritu. Es una paz sobrenatural, testimonio de Dios. No es en sí un entusiasmo, que puede ser dependiendo de la palabra, pero ese no es el importante. Lo importante es el testimonio interno del Espíritu Santo que te da paz. Así es.
Y como les decía, pues la persona que da la palabra aprende, pero también la gente que está ahí presente va a aprender de todo esto. Y es importante por eso conocer las escrituras. A veces la persona que tiene este don tiene una impresión y no sabe cómo expresar o darle un enfoque correcto a lo que está recibiendo, porque está empezando a fluir en esto y tiene que aprender, entonces necesita... A veces ni siquiera sabe que está recibiendo una palabra profética. Sí, y necesita simplemente visión. Un apoyo de dirección, ¿no? Ahorita vamos a hablar de las diferentes maneras como se puede manifestar la profecía. Una de ellas es la que estamos mencionando. Pero es cierto lo que dice mi esposa, es decir, sí se necesita también entender eso, ¿no? Porque si no, pues nos podemos confundir otra vez. Así es. Bueno, ¿de qué estamos diciendo? ¿Es importante todas las advertencias? Sí. Pero no son para que no hagas o para que te detengas, es más bien para que camines despacio, con cuidado, firme, y conforme vas aprendiendo vayas pudiendo caminar un poquito cada vez más libre, más. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de nuestra congregación. Obviamente estamos en una situación diferente ahorita, pero normalmente cuando tenemos las reuniones y la gente recibe visiones o palabras proféticas, ya saben que se tienen que acercar y comentarlo con mi esposa, con alguien que me esté apoyando. Y aunque hay lugares, y no es que esté mal, que la gente puede abrir la boca abiertamente y decir una palabra profética así a grito pelado, vamos a decir, lo cual no está mal si la persona ya está ejercitada y puede sentirse con esa libertad porque sabe que está moviéndose así. Ahora, yo lo que les he dicho, y es lo mismo que te digo a ti, en nuestro caso personal, en nuestra iglesia, sí le hacemos. Hay otros lugares donde lo hacen de otra manera. Si tú tienes una palabra profética y la sueltas abiertamente, nosotros tenemos la oportunidad y la libertad de juzgarla de la misma manera. O sea, es decir, en lugar de venir y discretamente decirme, oye, mira, recibí esta palabra, no sé qué, me dejas que ore o que escuche, que yo dijera si está bien o no, o junto con alguien, lo que sea, y entonces ya la damos. Eso es una forma. Pero si alguien lo dice abiertamente, literalmente está listo o lista para que si hace falta se le diga, ¿sabes qué? Espérame tantito o así, y se corrija o se juzgue, ¿no? Lo cual, si está bien, pues no tiene que decirse gran cosa, simplemente gracias Señor porque nos diste esta palabra y es una bendición. O sea, son las dos formas, pero hay que entenderlo, ¿sí? Porque la verdad es que hay demasiada confusión y demasiados asuntos que la gente vive y no es tan difícil. Si nos pusiéramos tantito a entender ¿cuál es el corazón de Dios? De compasión, de misericordia, de amor, de fidelidad, de paz, de justicia, ¿no? Entonces entenderíamos que cuando Dios nos da una palabra, tiene que ver con eso, tiene que ver cómo Él nos ve, la redención que ha hecho sobre nuestras vidas, que para Él es importante que nosotros mantengamos una línea correcta. Mira, el ejemplo bíblico que me viene a la mente es cuando peca David el rey y le manda un profeta precisamente. Ahí le está corrigiendo. Pero Dios no lo está condenando, lo está corrigiendo y lo está corrigiendo severamente. Severamente. Sí. Pero no lo está condenando ni lo está destruyendo. Y hizo muy bien Dios, claro, como Padre amoroso. Pero ese es el principio. O sea, cuando tú veas otra cosa es porque de plano el pueblo se perdió, se alejó, se fue, ha hecho lo malo todo el tiempo. Es otra mención que te quiero hacer. Por ejemplo, te vas a leer con Acab, el rey Acab, el terrible rey Acab. Ahí, por ejemplo, fue muy impresionante porque le manda o le permite a Dios, se levantan unos falsos profetas. Los profetas de él le decían mentiras. Tú vas a ganar, tienes todo de tu parte. Eran unos salameros mentirosos que estaban ahí tratando de comprar el favor del rey. Y además estaban recibiendo un espíritu de engaño, según lo que leemos en la Biblia. Todos le decían lo mismo, vas a ser victorioso. Pero había uno que tenía discernimiento, que era el otro rey, Josafat. Oye, ¿no hay otro profeta por aquí? Ay, es que hay uno, pero nunca me profetiza bien, dice, ¿no? Pues tráelo. Y le dice, a ver, dime, ¿qué va a pasar? Ah, pues va a pasar. ¿Qué es lo que quieres que pase? Ah, pues eso va a pasar. No me estés vacilando. Estoy parafraseando, obviamente, ¿no? Y entonces dice, a ver, dime. Ah, pues dice el Señor que vas a morir. Y ya le empieza a decir la palabra horrible, espantosa. ¿Por qué? Porque era cierto. Ya, el Señor lo tenía hasta acá. Ya le había advertido cuántas veces. Ya le había mandado varias veces profetas, Elías y todo. Nunca hizo caso.
Acab nunca se arrepintió, jamás. Entonces, así actúa Dios. Primero nos anima, nos llama, nos convence, nos exhorta. Obviamente, llega el momento que tú solo, si sigues necio, porque es la palabra, pues te alejas, contristas al Espíritu Santo. ¿Sí? Gracias a Dios estamos hablando del Antiguo Testamento con este ejemplo. En el Nuevo hay un poco de diferencia. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios está basada en la sangre derramada de Cristo, no en animales. Esa es una gran diferencia. Y eso habla de que hay una prolongación de la misericordia. Pero nosotros no tenemos que ser ni abusivos ni cínicos con eso. Es un paréntesis. ¿Sí? Entonces, acá termina por escuchar una palabra que no le gusta, ¿verdad? Pero que fue la de veras. Y acaba pasando lo que dijo ese profeta, que era un profeta de Dios. ¿Sí? Entonces, acuérdate que sí hay diferencia también entre lo que se profetiza en el Antiguo Testamento y cómo opera la profecía en el Nuevo Testamento. Es un poquito de lo que estamos hablando ahorita. Es más que decir, pero no me quiero meter por ahí. Ahorita lo que estamos diciendo es que tenemos que ser cuidadosos y prudentes y sabios, y que la profecía viene de parte del Señor, y que no debemos tener temor, sino tenemos que estar parados en la palabra, orando, conociendo y relacionándonos con personas llenas del Espíritu Santo para que el sentido de lo que recibimos sea el correcto. Así es. Así que es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado y recordar también, que ya mencionamos también la clase pasada, si la palabra que recibida se cumple, quiere decir que sí era de Dios. Si no se cumple nunca, pues entonces no lo era. Eso, no lo era. Eso lo dice también la Escritura. Así es. Ahora, hay veces que obviamente se dice sencillo, pero luego los tiempos del cumplimiento son largos. O sea, puede darse una palabra ahorita que resulta que se cumple dentro de 20 años, ¿no? Entonces, no es que no sea profeta del Señor, es que no era el tiempo todavía de cumplirse esa palabra. También eso hay que considerarlo, ¿no? Pero así es, o sea, si la palabra es del Señor, se cumple, si no, no. A mí me lo puso el Señor de esta manera, te voy a platicar, y te va a servir de experiencia. Yo un día estaba muy como confundido porque había recibido tantas palabras proféticas de tantas personas, y de repente era mucho, era así tremendo, ¿no? Entonces dije, Señor, pero es que son demasiadas palabras, ni siquiera sé si realmente eres tú o no, y yo no sé, o sea, estaba yo así orando. El Señor me dijo algo muy interesante. Me dijo, mira, y es bien fácil, las contestaciones de Dios son fáciles. Me dijo, todo lo que yo he dicho se va a cumplir. Y lo que yo no he dicho no se va a cumplir. Esa fue la manera de contestarme, Señor. O sea, recibe una oración y así te animo a que lo hagas tú y también a que lo hagas. Señor, yo recibo todo lo que viene de ti. Todo lo que viene de tu presencia, de tu corazón, de tus propósitos, yo lo recibo. Todo lo que no viene de ti, no lo recibo. ¿Sí? Fíjate. Y luego le digo, Señor, dame sabiduría para poder aterrizar lo que recibo, pero además hacer lo que a mí me corresponde, conforme a lo que tú has dicho. Amén. Es una actitud correcta. Y cuando yo recibo una palabra, tengo que orar sobre ella. No tengo que decir, sí, esta palabra, ¿no? Hay veces que me impresiona mucho el Señor con una palabra que alguien me da. Alguien que nunca me había visto, no me conoce, y me empieza a hablar de cosas que solamente el Señor y yo acá en mi oración íntima hemos sabido. Y yo digo, ok, le pongo atención, paro la oreja, y de todas maneras, Señor, ¿qué de todo esto viene de ti? ¿No viene de ti? Y oramos. Si tengo paz, amén, y hago lo que me toca. Hay veces que lo que me toca hacer es esperar, pero hay veces que sí tengo que actuar. También es importante eso, ¿no? Sí, normalmente una palabra que viene del Señor, verdaderamente también el Espíritu Santo te da testimonio, dándote paz o confortando tu corazón, trayendo una respuesta a tu interior que realmente te da paz, y que ya sea que te provoque esperanza, fe, que te dé consuelo, como te decía, o que te lleve a reaccionar, tú vas a saber que esa palabra era de parte del Señor, también con el fruto que tú veas en tu vida. Y puede ser algo inmediato, como te digo, puede ser que estés sintiendo ya paz, que te haya dado el ánimo de seguir adelante, no sé, dependiendo de la palabra que haya sido dada a tu vida. Y yo creo que tienes que tomar en cuenta algo que el Señor me está recordando ahorita. Ese me lo puso el Señor, que te lo dijera.
También es importante que cuando estás con dudas de lo que recibes, te acerques con personas que oren contigo. Gente seria, gente ya que tenga experiencia, que su vida de buen testimonio, para que te respalde en oración y te dé su opinión inclusive, ¿no? Para decirte, sí, yo siento paz, o no, mira, a mí yo porque siento que hay que orar un poco más. O sea, alguien que te dé dirección. Por lo general somos los pastores, ¿verdad? Dentro de la iglesia, o al menos en nuestra congregación, pues también tenemos gente con los consejos que te pueden apoyar. No toda la gente puede darte un consejo, ya te lo hemos dicho muchas veces, no te acerques con cualquier gente, ve con la que sí puedes hacerlo, pero, y la otra es gente que ya conoces, que es una gente seria que puede orar contigo y por ti y te puede bendecir. Y también pedirle confirmaciones al Señor, no está por demás. ¿Por qué? Porque pues, si la gente recibe dones proféticos, no es que, ay, que es raro que, Señor, dame confirmación, quiero sentir paz, yo siento que esto está así, dame paz. Y lo más seguro es que te levante gente. Mira, cuando es necesario que se te confirme algo de parte del Señor, el Señor te va a dar 1, 2, 3, todas las que necesites, porque Él es bueno y Él es poderoso y Él no se molesta de que tú le preguntes, porque lo que quieres hacer es su voluntad, y servirlo y honrarlo. Y eso, el que está profetizando sepa que es un elemento más que Dios está usando para poder ayudar o instruir o bendecir o darle una dirección a alguien de parte de Él. A veces los que recibimos algo no entendemos, pero la persona que lo recibe sí. También es otra forma. ¿Vale? Y bueno, no se desanime la persona que tenga este don o que esté buscando este don. Realmente, al contrario, sí hay que animarse, no hay que tener temor. Yo sé, porque creo que a todos nos ha pasado, es una gran responsabilidad el decirle algo a alguien de parte de Dios, ¿no? Porque de repente tenemos dudas, ¿no? ¿Seré yo? ¿Será no sé, mi buena intención o mi lo que sea, ¿no? Seré yo, de verdad te estoy escuchando, Señor, estoy dándole el sentido correcto a lo que tú querías decir. O sea, esa responsabilidad puede llegar a ser un poco abrumadora, pero el Señor no nos hubiera dado este don si no creyera que los hombres, al ser sus hijos, somos capaces de hacer de manera correcta esta tarea, este papel que Él está poniendo para cada uno que lo tenga. Y es que el Señor cuenta con que tú seas prudente y sabio, ¿no? O sea, el Señor cuenta con que tú tengas una comunión con Él, cuenta con que ya te ha estado hablando. Acuérdate que dijimos que ya es mucho confirmación lo que recibes por lo general. En el 99% de los casos es una confirmación de algo que Dios ya te ha estado hablando. En sueños, con sentires, algo que traes, y viene una palabra profética y ¡fum!, te asienta lo que has estado recibiendo como una confirmación. Casi no existen las palabras proféticas que, digamos, le dan inicio a algo que Dios no había dicho antes en tu vida. Eso sí existe, pero casi no las hay. Lo común es que es algo que ya uno trae o ya uno le ha dado Dios, y viene alguien y viene y pum, vuelve a confirmar. Es la experiencia que tenemos y es lo que dice también, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, estamos aprendiendo. Pero bueno, quiero caminar un poquito hacia otro lado, dentro de lo que estamos hablando, que son las maneras como Dios puede hablarnos, que ya hemos dicho un poco, pero queremos recordar, ¿no? Entonces, por ejemplo, palabras espontáneas. Espontáneo quiere decir que no pasaron por mi cabeza, sino que empecé a hablar y empecé a decir cosas que ni había pensado. A mí me ha pasado. No todo el tiempo, no son las que más ocupa ocurrirme, pero cuando empecé a experimentar este don, era hablando con alguien, como ahorita estamos platicando, y yo de repente le empezaba a decir a las personas cosas que no había pensado, que para mí a lo mejor no tenían ningún sentido especial, pero la persona que me estaba escuchando estaba recibiendo todo, porque era, ¿cómo? O sea, ¿cómo sabes esto que me estás diciendo? Y la verdad es que no lo sabía. Lo que pasaba era que estaba fluyendo en este don. ¿Me explico? Eso es espontáneo. Espontáneo es no está concebido antes, no está estudiado, no está aprendido, no es un chisme que me contaron y ya vine y te lo dije, no. Es algo que espontáneamente empieza a salir y es impresionante porque es muy bello, y a veces a nivel personal cuando es el don, y a veces a nivel iglesia o naciones cuando se trata del profeta.
Uh-huh. Ese es uno. El siguiente, pues, es la visión. Yo la describo de esta manera. Una visión puede ser abierta, o sea, literal con tus ojos abiertos, que lo estás viendo mientras estás viviéndolo, o puede ser con tus ojos cerrados. Por lo general, las visiones que yo he tenido es un poco con los ojos cerrados, pero también llego a tener visiones con los ojos abiertos. Y las más impresionantes son cuando son vivenciales, o sea, que de algún modo es como que estuvieras en otro lugar. No sé si me explico, como si desapareciera todo lo demás y de repente estás en otro lugar, no en una forma como de sueño, sino como una realidad. Esas también son visiones, son diferentes, son abiertas, ¿verdad? Y puede ser, o sea, Dios te puede estar hablando de esas maneras, estoy hablando de diferentes formas. ¿Para qué? Para que sepas si lo estás recibiendo, ya lo tienes, cómo se manifiesta. Ahora, cuando estamos hablando de visión, no son palabras, es un asunto, es algo que estás viendo. Uh-huh. Y muchas personas en mi congregación tienen visiones, muchas personas, gracias a Dios. Somos una congregación muy bendecida en este sentido. Y las visiones significan cosas. O sea, las visiones por lo general tienen algún tipo de mensaje y significado. Uh-huh. Entonces, la Biblia habla mucho de esto. La Biblia habla mucho de las visiones, ¿no? ¿Y qué ves? Le pregunta, por ejemplo, el Señor o el ángel al profeta. No, pues una vara de almendro. O sea, es lo que vio, una vara de almendro. ¿Y qué significa? Pues significa que Dios apresura su palabra. ¿Sí? O sea, la visión puede parecer una cosa completamente distinta a lo que significa, aunque tenga un significado, porque, pues es que el almendro es el árbol que no empieza a florecer prematuramente, antes que los demás, etcétera, ¿no? Pero, y ese es el sentido porque es una rama de almendro. Pero en realidad lo que vio el profeta o la persona es una rama de almendro, ¿sí? Entonces es un ejemplo bíblico. Así son las visiones. Las visiones es que yo vi esto. ¿Tiene un significado? Sí. A veces, como dice mi esposa, cuando no estás ejercitado, pues no sabes lo que significa y por eso es importante estar aprendiendo, que te estén enseñando, ¿vale? Esa es una visión. Uh-huh. Uh-huh. Esa es una manera. Una de las maneras en que se puede recibir la palabra, pero también puede ser que el Señor lo muestre, o en la palabra vemos que, por ejemplo, María de plano recibió la visita de Gabriel, el ángel. Así es, el ángel Gabriel. Muy impactante y además, bueno, fue un mensaje tremendo. Era una palabra profética. Así es, acerca de Jesús, del nacimiento de Jesús. Entonces, y de lo que venía con él. De hecho, la palabra ángel quiere decir precisamente mensajero. Entonces sí, es probable que el Señor haga de esta manera, utilice este recurso, porque lo vemos en la palabra, y es algo que tenemos que estar también abiertos a la posibilidad de que puede ser. Todo esto lo estamos diciendo después de haber dicho cómo se juzga la palabra. Uh-huh. Quien te la presente, eso es otra cosa. Puede ser un ángel, como está diciendo mi esposa, y eso no significa que no la juzgues. Y especialmente si te la trae un ángel, exacto, es con mayor razón que la tienes que juzgar. Recordemos que hay que probar los espíritus, ya lo vimos en la clase de discernimiento. Así es. Entonces un ángel puede venir a dar una palabra profética, sí, es una forma de recibir una palabra profética. Uh-huh. Aún si yo tengo que dar una palabra profética, es probable que a mí me sea dado por un ángel lo que tengo que decir. ¿Sí me explico? Es totalmente bíblico, totalmente real, ¿sí? No todo el tiempo, ni toda la gente, ni todas las veces pasa de la misma manera. Estamos hablando de las posibilidades. Exactamente. O puede ser que te venga un pensamiento o que escuches incluso de manera audible la voz del Señor, sí, y que te esté dando una palabra, bueno, que puede ser para ti o para que la des a alguna persona. Sí. Uh-huh. Esto es muy importante. Sí, Dios te puede hablar. Yo la verdad no lo he escuchado muchas veces audiblemente, pero sí lo he escuchado. Y la verdad ahorita me acordé, un día me levantó, eran como las 3 de la mañana. Fue una experiencia muy bonita, pero lo que quiero decir de experiencia es que yo lo oí.
y ya no estaba ni dormido, ni en visión así medio que no, estaba totalmente despierto. Y totalmente despierto yo oí su voz. Y me empezó a dar instrucciones, y me dijo varias cosas, ¿no? Entonces, sí es posible recibirla así, sí, sí es posible, definitivamente es posible. De hecho, en esa ocasión, cuando Dios hizo eso conmigo, yo no sabía lo que venía después exactamente, pero fue cuando me llevó a una experiencia que iba a ser como que la precursora del ministerio que estamos llevando a cabo ya hace 20 años en este lugar. Entonces, definitivamente fue confirmada la palabra que era de Dios, ¿ok? Entonces, eso es otra cosa. Ángeles, visiones, ¿no? La palabra espontánea, ¿sí? Vamos comunicando. Sueños. Sueños se parecen a las visiones, nada más que estás dormido. Es muy parecido, ¿no? Y muchas veces Dios nos habla en sueños. Sí, ¿no? Y hay que, bueno, es nuestra oración muchas veces, ¿no? El decirle, Señor, si tú quieres decirme algo mientras estoy dormido, muéstrame, Señor, ¿no? En este tiempo de sueño, háblame. Y además que pueda yo recordarlo, si es algo que tú estás realmente queriendo decirme que es importante, también ayúdame a recordar lo que tú me dijiste. Pero normalmente le pedimos, Señor, háblanos en sueños, háblanos en visiones, como tú quieras, pero queremos escuchar tu voz. Así es. Es algo que nos importa demasiado. Y bueno, pues obviamente si es un anhelo del corazón de todo hijo, por eso es tan importante este don profético. Porque al final de cuentas, ya lo dijimos, es hablar de parte de Dios. Entonces el don profético es escuchar a Dios a través de alguien. O si lo recibes, pues que Dios te hable a ti. ¿Sí? Y en ambos casos está bien. Por eso es que no es una locura pensar, oye, pues si hay personas que tienen de parte de Dios esos dones, pues que oren por nosotros para que Dios nos dé palabra. Está bien, es correcto, ¿verdad? No tiene la obligación Dios de hacerlo, pero Él sabe si quiere usar a... Y el don profético es para eso, porque al final de cuentas todos los dones son para edificación de la iglesia. Ahora, especialmente hablando de lo que llamamos la guerra espiritual, que es el tema principal de todo el curso, también es para darnos dirección contra qué estamos luchando y a veces nos indica cómo. El cómo es muy importante, cómo luchar. Por ejemplo, en la Biblia también vemos, ¿no? Se levantaron los enemigos, obviamente por el pecado de Israel. El rey se desespera porque es una cantidad inmensa de enemigos y dice, aunque nos levantemos y hagamos guerra, no somos suficientes para pelear contra todo este ejército. Y se ponen a orar y se ponen a ayunar. Y entonces el Señor les habla y les dice la palabra profética. Les dice, esta guerra no la van a pelear ustedes. Esta guerra la voy a pelear yo. Ustedes van a estar tranquilos. Esta batalla es mía. Y entonces pasa un prodigio increíble y los enemigos se pelean y ahora sí que se pelean unos contra otros y se acabó el problema, se fueron los enemigos y Dios les dio una gran bendición y victoria a Israel sin que hayan tenido que pelear. Fíjate bien, sin que hayan tenido que pelear. Entonces, ¿eso puede pasar? Sí. Y pasa muchas veces. No siempre son iguales. Hay veces que Dios no ve y haz, ve y toma, ve y haz, ¿no? Pero hay veces que te dice Dios es dirección. Dice, no, esta guerra es mía. Aquí no hay necesidad que pelees. Yo voy a pelear por ustedes. Ustedes nada más honrenme, alábenme, adórenme. De ahí viene mucho eso de vamos a alabar al Señor, ¿verdad? Y Él va a pelear nuestra batalla. Muchas veces sí lo hace. Así que, bueno, este don y todos los dones que hemos estado viendo tienen su papel como herramientas también que el Señor ha dado a su iglesia para poder caminar, ser edificada, fortalecida, pero también para estos momentos en que estamos batallando, que tenemos esta lucha contra los espíritus que se mueven en el mundo, porque puede ser una lucha a nivel personal, vamos a decir, pero creo que básicamente el asunto de la guerra lo batallamos mucho como cuerpo, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de que el reino del Señor se extienda, de que estamos queriendo alcanzar una determinada región, o prevalecer con las cosas que se quieren imponer
en medio de nuestra sociedad y que nosotros tenemos que ser esa sal de la tierra. Entonces, es importante que nosotros estemos conscientes de los dones, que los estemos ejercitando y que los aprovechemos en este tiempo, que busquemos que el Señor siga fluyendo, que nosotros mismos estemos listos, ¿no? Para dejar que el Señor así lo haga, que no estemos con temores o con inseguridades, sino que si tenemos alguna duda, como comentábamos ahorita, pues pueden acercarse, por ejemplo, con nosotros o en su iglesia con sus pastores o con la gente que esté puesta especialmente para poder asesorarlos en estos casos. Así es. Y bueno, yo no creo que necesitamos otra clase de esto. No, hay mucho, pero sí quiero que hablemos de algo que todavía no tocamos, que es la forma de profetizar, es decir, cómo hablo. Entonces puede ser, ahí te va, puede ser cantando, pasa mucho, o los instrumentos musicales junto con la música, profetizar en una reunión, por ejemplo, es súper común y está bien. A veces el mismo instrumento está hablando Dios a través de él y hay quien puede interpretar lo que dice Dios a través de la música. Es una forma increíble, pero sucede, es muy bello. También es profetizar mientras está tocando la música, se escucha la voz. A veces es una palabra en lenguas que viene a ser interpretada después, pero todo esto puede ser en un tiempo tanto de solo oración o de adoración, cantando o tocando, ¿sí? Eso puede ser. Pero no es la única forma. También podemos recibir la profecía a veces mucho tiempo antes de darla, no tiene que ser espontáneo. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad?, que yo estoy preconcibiendo algo, porque es espontáneo cuando lo recibo. No quiere decir que necesariamente yo tengo que hablarlo inmediatamente que lo recibí. ¿Sí me explico, no? O sea, la profecía siempre es espontánea. Nada más que a veces no tiene que ser inmediato que lo digo, dependiendo del Señor cómo nos ponga las cosas. Yo, por ejemplo, para una predicación, yo he predicado muchas veces mensajes proféticos, ¿sí? Y eso es porque Dios me los dio antes. Yo los doy, los predico, y el Señor me usa de esa manera, y eso es una profecía también, una forma de profetizar, ¿sale? Entonces, ¿puedo recibirla antes? Sí, también la puedo recibir antes, y el Señor me indicará cómo. También vemos en la Biblia las dramatizaciones de la profecía. Cuando le amarran las manos a Pablo, ¿verdad? Sí. Y es una dramatización. Tremenda palabra también. Bueno, hay muchas, ¿no? Sí. En el Antiguo Testamento hay unas increíbles, impresionantes algunas. Le quitó los pantalones al profeta y vas a andarme con las pompas de fuera. ¿Y por qué esa es la desnudez del pueblo? Y bueno, unas cosas que le digo, Dios, por favor, no hagas eso con nosotros ahorita. Aparte de profetizar, nos van a llevar a la cárcel o yo no sé qué nos van a hacer, ¿no? Sin embargo, Dios pide muchas veces que se hagan cosas como señales, como una señal, que llaman señales proféticas, que es una dramatización, ¿no? Es otra forma. Y bueno, pues eso es básicamente la manera. Puedes escribirla, por supuesto, puedes hablarla, por supuesto, puedes cantarla, por supuesto, ¿verdad? Sí. En fin, puedes dramatizarla si es que es el caso. Entonces hay muchas maneras y siempre todas son correctas, apropiadas y Dios las usa, ¿no? No sé si estamos comunicándonos, pero creo que con esto ya estamos redondeando lo mejor que hemos podido, porque este tema se presta para mucho, pero no queremos hacer más clases de esto. Así es. Pues faltan muchos dones y muchas cosas que hablar. Sí. Entonces, realmente, pues fue como lo esencial respecto al don de palabra de profecía. Hay mucho que aprender, pero eso ya podrá ser tal vez en algún estudio específico o si a ustedes les interesa leer por su cuenta. Por lo pronto, creo que va a ser bueno que oremos. Necesitamos orar, como lo hemos estado haciendo en cada clase. Recordemos que todo esto tiene un sentido práctico, entonces, pues ahí donde están, sería maravilloso que estuviéramos físicamente juntos y que pudiera ser un tiempo donde esto lo pudiéramos hacer de manera presencial, porque creo que no es igual, pero el Espíritu Santo está en todas partes y Él es el que da los dones y Él es el que nos puso en el corazón hacer este curso. Así que donde ustedes estén en sus casas, donde quiera que estén escuchando este estudio, pues vamos a orar y ustedes estén dispuestos a recibir también de lo que el Señor tiene en esta hora.
Padre amado, te damos gracias en este Gracias, momento. Señor. Sabemos que a ti te importa demasiado que Así estemos es. sabios, que estemos totalmente en sintonía contigo. Padre, despierta el espíritu de los valientes, el espíritu de tu iglesia. Señor, el don de profecía se manifieste, se mueva, se agite y se levante, para que haya dirección de tu parte, Señor, hacia nuestras vidas como iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, aviva los dones, Señor, en todos, especialmente aquellos que son importantes y necesarios para dirección de la iglesia, para fortaleza, Señor, para sabiduría, Padre, para sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, hoy especialmente estamos pidiéndote que la iglesia se mueva bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Todos los que nos ven y escuchan, todos los que han estado atendiendo estas clases, llénalos con tu presencia y con tu gloria, conforme a tu voluntad, conforme a tus planes perfectos, Señor. En el nombre de Jesús, enviamos de lo que hemos recibido, Señor, de lo que tú nos has dado, impartimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora reciba de parte de Dios de lo que hemos nosotros recibido, se lo impartimos en el nombre de Jesús, reciba. Ahora Él ya sabe cómo se manifiesta. Anhele los dones, anhele. Y si usted ya empieza a tener estas manifestaciones, ubíquese, sométase a Dios, aprenda la palabra y muévase conforme a lo que el Señor le da. Les bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos ha dado mucho gusto estar con ustedes esta noche. Esperamos que la siguiente clase sea tan interesante como estas, porque a mí se me han hecho muy interesantes. Espero que a usted también. Y bueno, pues para nosotros ha sido un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.